Bienvenidos un día a su canal favorito de salseo turco. Hoy prepárense porque la taza de café copyright estuvo hirviendo y tenemos un chismecito que los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de una de las parejas queridas y aún más menoradas de la televisión Superíndice 3N turca, estoy hablando de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Porque aunque su relación Superíndice 3N terminu Superíndice 3, siguen dando que hablar y el rumor de una posible reconciliación Superíndice 3N sigue vivo que nunca. Pero antes de sumergirnos en este mar de secretos y revelaciones, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si son nuevos por AQU, no olviden darle al botón Superíndice 3N de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Y si ya son parte de esta gran familia, do copyright llenos un me gusta y un comentario para saber que disfrutando del contenido. Vamos a por ello. Y bien, vamos al grano. El título de este vídeo es un anzuelo jugoso, su copyright. Kerem Bürsin revela su primer beso con Hande impactante. Su copyright que ansiosos por saber de qué copyright se trata todo esto, a su que no los hará copyright esperar ese. Aunque debo aclarar algo importante antes de que se emocionen demasiado, revela, es una palabra fuerte. Digamos que que una revelación Superíndice 3N explosiva y detallada, tenemos una serie de pistas, comentarios sutiles y copyright dotas que al juntarlas, nos pintan un cuadro bastante claro de Superíndice 3 fue ese primer beso y todo el romance que surgió Superíndice 3 entre estos dos talentos turcos. Para entender la magnitud de lo que estamos hablando, hay que recordar Superíndice 3 comenzó Superíndice 3 todo. Kerem y Hande se conocieron en el set de la exitosísima serie Senu con Dieres y Salkam, o Love is in the Air como la conocimos en muchos pauses. Desde el primer dúo, la química entre ellos era innegable. No solo en pantalla donde interpretaban a Eda y Serkan, una pareja con una relación Superíndice 3N complicada pero profundamente romántica, sino también copyright N fuera de maras. Las miradas, las risas, los gestos, todo apuntaba a que había algo que una simple amistad entre ellos. Los fans, por supuesto, no tardaron en notarlo. Empezaron a surgir vídeos en YouTube, cuentas de Instagram dedicadas a analizar cada detalle de su interacción Superíndice 3N, y los rumores de un romance en la vida real se hicieron cada vez fuertes. Pero Kerem y Hande, como buenos profesionales, mantuvieron el silencio y se centraron en su trabajo. Al menos, eso es lo que queruan que creyu copyright Ramos. Pero, ¿du Superíndice 3N entra en todo esto la historia del primer beso? Bueno, AQU es donde las cosas se ponen interesantes. Durante la promoción Superíndice 3N de Senu con Dieres y Salkam, tanto Kerem como Hande fueron sometidos a cientos de entrevistas. Y en algunas de ellas dejaron escapar pequeños más menosos detalles que al unirlos, nos dan una idea de Superíndice 3 se vivió Superíndice 3 ese momento tan especial. Por ejemplo, en una entrevista para una revista turca, a Kerem le preguntaron sobre la escena del primer beso entre Serkan y Eda. Y aunque no mencionó Superíndice 3 directamente a Hande, su respuesta fue bastante reveladora. Dijo algo como, esa escena fue muy especial para mí. Recuerdo que vamos muy nerviosos, queruamos que saliera perfecta. Queruamos transmitir la emoción Superíndice 3N y la tensión Superíndice 3N que sentuan Serkan y Eda. Y creo que lo logramos. Ahora, piu copyright ensenlo un momento. Kerem es un actor muy profesional, pero en esa respuesta había algo que simple profesionalismo. Había una emoción Superíndice 3N genuina, un recuerdo que parecua especialmente valioso para con Dieresis copyright L. Y no es difícil imaginar por qué copyright. Porque aunque en pantalla eran Serkan y Eda, en la vida real eran Kerem y Hande, dos personas que se estaban enamorando. Pero eso no es todo. En otra entrevista, esta vez con Hande, le preguntaron sobre su química con Kerem. Y su respuesta fue reveladora. Dijo, Kerem es un gran compau más menos de trabajo, es muy divertido y profesional. Pero también copyright N es una persona muy especial. Tenemos una conexión Superíndice 3N muy fuerte y eso se nota en pantalla. Creo que eso es lo que hace que Serkan y Eda sean tan creíbles. ¿Lo ven? La palabra clave AQU es conexión Superíndice 3N. Hande no solo reconoce que existe una buena química con Kerem, sino que admite que hay una conexión Superíndice 3N especial entre ellos.
Y esa conexión superíndice 3n, inevitablemente, tenua que manifestarse en algún momento. Pero ¿no fue ese momento exacto? ¿no se dieron su primer beso real, fuera de las maras? Aquí es donde entran en juego los rumores y las especulaciones. Según varias fuentes, el primer beso entre Kerem y Ande se produjo durante un viaje que hicieron juntos a las Maldivas. Recordemos que durante la filmación superíndice 3n de Senú con diéresis al Cap, todo el elenco y el equipo de producción superíndice 3n viajaron a las Maldivas para grabar algunos episodios en un entorno paradisíaco. Y aunque oficialmente era un viaje de trabajo, muchos creen que fue allí donde Kerem y Ande se permitieron bajar la guardia y dar rienda suelta a sus sentimientos. Hay fotos de ellos en las playas disfrutando del sol y del mar, riendo y bromeando como dos enamorados. Y aunque no hay fotos que los muestren besuéndose, el lenguaje corporal lo decua todo. Estaban superíndice 3 modos, relajados y visiblemente enamorados. Además, hay un detalle que no podemos pasar por alto. Después copyright de su viaje a las Maldivas, tanto Kerem como Ande empezaron a ser mucho abiertos sobre su relación superíndice 3n. Empezaron a publicar fotos juntos en sus redes sociales, a dejarse ver en público y finalmente confirmaron su romance. Obviamente nunca dieron detalles explícitos sobre su primer beso, pero el hecho de que su relación superíndice 3n se hiciera pública justo después copyright de ese viaje a las Maldivas es una prueba bastante contundente de que algo especial ocurrió superíndice 3 allí. Ahora bien, vamos a especular un poco porque para eso estamos aquí. Imaginemos la escena. Kerem y Ande solos en una playa paradisíaca, con el sonido de las olas de fondo y el cielo estrellado como testigo. Después copyright de meses de tensión superíndice 3n y de ocultar sus sentimientos, finalmente se permiten ser ellos mismos. Se miran a los ojos, se sonríen y sin decir una palabra, se besan. Un beso apasionado, lleno de emoción superíndice 3n y de deseo. Un beso que marca el inicio de una hermosa historia de amor. Suena romántico, ¿verdad? Pues aunque no tenemos pruebas definitivas de que eso fue exactamente, todo apunta a que algo muy parecido ocurrió superíndice 3. Y aunque su relación superíndice 3n terminó superíndice 3, ese primer beso, ese momento mágico en las Maldivas, seguramente quedará grabado para siempre en sus corazones. Y ahora hablemos del elefante en la habitación superíndice 3n, ¿hay posibilidades de reconciliación superíndice 3n entre Kerem y Ande? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3n, y la respuesta, como siempre, es complicada. Después copyright de su ruptura, ambos han sido muy reservados sobre su vida personal. Se les ha relacionado con otras personas, pero ninguno ha confirmado ningún romance. Y aunque han pasado varios meses desde su separación superíndice 3n, los rumores de una posible reconciliación superíndice 3n no han cesado. Algunos dicen que siguen en contacto, que se hablan de vez en cuando. Otros aseguran que se han visto en secreto, que intentando darse una segunda oportunidad. Y otros simplemente creen que su amor fue tan fuerte que es imposible que hayan podido olvidarse el uno del otro. La verdad es que nadie sabe a ciencia cierta qué copyright pasando entre ellos. Pero lo que sabemos es que el cariño más menos hoy el respeto mutuo siguen aún. En varias entrevistas, tanto Kerem como Ande han hablado el uno del otro con mucho afecto, reconociendo el impacto que tuvieron en sus vidas. Y eso en el mundo del espectáculo es mucho decir. Porque, como sabemos, las relaciones entre famosos suelen ser efímeras y conflictivas. Pero en el caso de Kerem y Ande hay algo diferente. Hay una conexión superíndice 3n genuina, un vínculo que parece trascender el tiempo y la distancia. Asu que abru un reconciliación superíndice 3n. Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, la historia de amor entre Kerem Bürsin y Ande Eru párrafo el seguiru, dando que hablar por mucho tiempo. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para contárselo todo. En resumen, aunque Kerem Bürsin no haya revelado explícitamente los detalles de su primer beso con Ande Eru párrafo hemos explorado las pistas, los comentarios sutiles y las copyright dotas que nos permiten hacernos una idea de CEU superíndice 3 mo fue ese momento tan especial. Hemos hablado de su química en pantalla, de su viaje a las Maldivas y de los rumores de reconciliación superíndice 3n. Y hemos concluido que aunque su relación superíndice 3n haya terminado, el cariño más menos hoy y el respeto mutuo siguen presentes. Y hasta aquí el vídeo de hoy, familia.
Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a verme y escucharme. Son los mejores. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Kerem y Ande se reconciliaron? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Du copyright genme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Y si tienen alguna otra teoría sobre su primer beso, no duden en compartirla. Me encanta leer sus ideas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Gracias por todo su apoyo. Los quiero un montusimo. Hasta la superíndice 3 Sima. Asterisco 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 asterisco. Pero esperen, que aún hay tela que cortar en este drama turco. Para realmente entender la complejidad de esta relación superíndice 3N, necesitamos profundizar aún en los detalles. No nos conformaremos solo con especulaciones, vamos a analizar cada movimiento, cada entrevista, cada post en redes sociales que nos pueda dar una pista de lo que realmente sucedió superíndice 3 entre Kerem y Ande. Primero, regresemos a Senú con diéresis al CAPM. La serie fue un fenú superíndice 3 meno mundial, un autocopyright boom que catapultó superíndice 3 a Kerem y Ande a la fama internacional. Y es que, seamos honestos, la historia de amor entre Eda y Serkan era adictiva. Un arquitecto exitoso, fluo y calculador, que se enamora de una florista independiente, apasionada y con un espíritu libre. Un cliché copyright pero un cliché copyright ejecutado a la perfección superíndice 3N. La serie tenua de todo, romance, drama, comedia y por supuesto, unos protagonistas con una química explosiva. Pero copyright tanto de esa química era actuación superíndice 3N y copyright tanto era real. Esa es la pregunta que todos nos hemos hecho. Y la respuesta, como suele suceder en estos casos, es un poco de ambas. Kerem y Ande son actores talentosos, capaces de transmitir emociones intensas en pantalla. Pero al mismo tiempo, es evidente que agua algo ayud de la actuación superíndice 3N. Para muestra, basta con ver los vídeos de The True SDCU Maras. En ellos se puede apreciar la complicidad entre Kerem y Ande, sus risas, sus bromas, sus miradas lidas. Se notaba que se llevaban muy bien y que disfrutaban trabajando juntos. Y eso inevitablemente se trasladaba a la pantalla. Además, no podemos olvidar el contexto en el que surgió superíndice 3 su relación superíndice 3N. Estaban grabando una serie romántica, pasando largas horas juntos en el set, interpretando a una pareja enamorada. Era inevitable que en algún momento, la lunea entre la ficción superíndice 3N y la realidad se difuminara. Y ahí es donde entra en juego el famoso viaje a las Maldivas. Como ya mencionamos, el elenco y el equipo de producción superíndice 3N viajaron a este paraíso tropical para grabar algunos episodios de la serie. Pero ese año del trabajo, este viaje representó superíndice 3 una oportunidad para Kerem y Ande de conectar a un nivel profundo. Imaginen la escena. Playas de arena blanca, aguas cristalinas, puestas de sol espectaculares. Un escenario perfecto para el romance. Y según los rumores, Kerem y Ande aprovecharon al máximo esta oportunidad. Se les vio paseando por la playa, cenando juntos a la luz de las velas, disfrutando de actividades acuáticas. Incluso se dice que se escaparon juntos a una isla desierta para pasar un día a solas. Por supuesto, no hay fotos que confirmen estas escapadas románticas. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras lleva. Y los rumores sobre un romance entre Kerem y Ande eran tan fuertes que era difícil ignorarlos. Además, después copyright de su viaje a las Maldivas, su comportamiento cambió superíndice 3. Empezaron a ser abiertos sobre su relación superíndice 3N, a publicar fotos juntos en redes sociales, a dejarse ver en público. Incluso llegaron a confirmar su romance en una entrevista. Sin embargo, nunca dieron detalles sobre CEU superíndice 3 comenzu superíndice 3 su relación superíndice 3N. Nunca hablaron de su primer beso, ni de los momentos clave que marcaron el inicio de su romance. Y eso, por supuesto, alimentó superíndice 3 a UNMU, es la curiosidad de sus fans. Pero aunque no hayan dado detalles explícitos, podemos inferir mucho a partir de sus comentarios y actitudes.
Por ejemplo, en una entrevista, a Ande le preguntaron sobre Q copyright era lo que Mu S le gustaba de Kerem. Y su respuesta fue muy reveladora. Dijo, Kerem es una persona muy divertida, inteligente y talentosa. Pero sobre todo, es una persona muy buena. Tiene un corazón superíndice 3N enorme y siempre estuvo dispuesto a ayudar a los de Mu S. Y esa respuesta nos dice mucho sobre lo que Ande valoraba de Kerem. No solo su talento como actor, sino también copyright en su calidad humana. Y es que en el mundo del espectáculo, donde las apariencias a menudo engañan más menos es difícil encontrar personas genuinas y con buenos sentimientos. Por su parte, Kerem también copyright N ha elogiado a Ande en varias ocasiones. En una entrevista dijo, Ande es una actriz increíble. Es muy talentosa, trabajadora y profesional. Pero Ademu S es una persona muy hermosa, tanto por dentro como por fuera. Y esas palabras demuestran el profundo respeto y admiración superíndice 3N que Kerem sentúa por Ande. No solo como actriz, sino también copyright N como persona. Pero como todas las historias de amor, la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande también copyright N llegó superíndice 3 a su fin. Después copyright S de varios meses de romance, la pareja anunció superíndice 3 su separación superíndice 3N. Y como era de esperar, la noticia causó superíndice 3 conmoció superíndice 3N entre sus fans. ¿Q copyright fue lo que pasó superíndice 3? ¿Por Q copyright terminó superíndice 3 su relación superíndice 3N? Esas son las preguntas que todos se hicieron. Y una vez Mu S, las respuestas son complejas y llenas de matices. Algunos dicen que la presión superíndice 3N medio tica fue demasiado para ellos. Estaban constantemente en el punto de mira, perseguidos por los paparazzi y acosados por los fans. Y esa presión superíndice 3N inevitablemente afectó superíndice 3 su relación superíndice 3N. Otros creen que sus agendas de trabajo eran demasiado exigentes. Ambos estaban muy ocupados con sus proyectos profesionales y tenían poco tiempo para dedicarle a su relación superíndice 3N. Y otros simplemente piensan que su amor se acabó superíndice 3. Que después copyright S de un tiempo, se dieron cuenta de que no eran compatibles y decidieron seguir caminos separados. La verdad es que nadie sabe a ciencia cierta Q copyright fue lo que pasó superíndice 3. Pero lo que sabemos es que su separación superíndice 3N fue amistosa. Ambos han hablado el uno del otro con mucho respeto y cariño más menos y han dejado claro que no hay rencores entre ellos. Y eso en el mundo del espectáculo es mucho decir. Porque como sabemos, las separaciones entre famosos suelen ser conflictivas y llenas de drama. Pero en el caso de Kerem y Ande la ruptura fue civilizada y respetuosa. ¿Pero Q copyright hay del futuro? ¿Hay posibilidades de reconciliación superíndice 3N? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Y como ya dijimos, la respuesta es incierta. Ambos han sido muy reservados sobre su vida personal después copyright S de la ruptura. Se les ha relacionado con otras personas, pero ninguno ha confirmado ningún romance. Y aunque han pasado varios meses desde su separación superíndice 3N, los rumores de una posible reconciliación superíndice 3N no han cesado. Algunos dicen que siguen en contacto, que se hablan de vez en cuando. Otros aseguran que se han visto en secreto, que N intentando darse una segunda oportunidad. Y otros simplemente creen que su amor fue tan fuerte que es imposible que hayan podido olvidarse el uno del otro. La verdad es que nadie sabe a ciencia cierta Q copyright pasando entre ellos. Pero lo que sabemos es que el cariño más menos hoy el respeto mutuo siguen aún. Y eso en el mundo del espectáculo es mucho decir. Asu que abru reconciliación superíndice 3N. Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, la historia de amor entre Kerem Bürsin y Ande Eru párrafo el seguiru, dando que hablar por mucho tiempo. Y nosotros por supuesto estaremos aquí para contárselo todo. No se pierdan el superíndice 3º capítulo de este culebro superíndice 3N turco. Se va a poner bueno. Y recuerden, familia, dejen sus comentarios abajo. ¿Creen que Kerem y Ande volveru N? ¿Cuál es su teoría sobre su primer beso? Quiero saberlo todo. No sean tímidos y compartan sus ideas. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas.
Los quiero un montusimo. Hasta la Prusuperindice 3 Sima.